Protocolo adicional reglamentario del Acuerdo de Recife. Protocolo adicional reglamentario del Acuerdo de Recife sobre procedimientos operativos, controles aduaneros. Bueno, vamos a hablar de cómo están los controles dentro del Mercosur, cómo deben ejercerse los controles en el ASI, área de control integrado, o en el SIC, sistema de control integrado, y los roles de los funcionarios de los estados partes, que de las distintas aduanas que trabajan en conjunto para permitir los ilícitos. Y bueno, vamos a comenzar en el sistema. Arrancamos, Mauricio. Arrancamos, entonces hoy vamos a trabajar el acuerdo de Recife sobre cómo deben operar los funcionarios aduanales dentro de los estados partes del Mercosur, la salida, entrada de mercadería, los controles integrados, cómo deben realizarse, los distintos regímenes aduaneros, los estados partes que regulan la salida y entrada de mercadería. Esto más que nada está abocado a los funcionarios del servicio, los servicios aduaneros de los estados partes. Nosotros, como auxiliares del comercio y del servicio aduanero, tanto agente de transporte como, como despachante de aduana, arrancamos. Bueno, vamos a arrancar entonces con bueno, el capítulo 1 del acuerdo del protocolo de Recife. Nosotros vamos a hablar de las disposiciones relativas a los controles aduaneros que van a realizar los funcionarios en el área de control integrado, que se refieren los diversos regímenes de los estados partes, es decir, la circulación de personas, tráfico internacional de mercadería, el control de transporte internacional de carga, entrada y salida, cómo son los controles en el lugar, en el régimen integrado, en el ASI, área de control integrado, o el SIC, sistema integrado de control, como le quieran llamar, de acuerdo al país. ¿Cómo deben comportarse los despachantes de exportación e importación de mercadería por el régimen especial de comercio y tráfico fronterizo? En realidad, el tráfico fronterizo lo presenta cada persona. Egreso los despachantes, el egreso de vehículo particular o privado, de transporte de pasajeros y mercadería, incluido el tránsito vecinal, y el equipaje acompañado de viajeros. El, el artículo 2 del Acuerdo de Recife habla de acuerdo de Recife, nos va a hablar de los derechos de importación bajo régimen general de mercadería cuya solicitud se documenten y tramiten ante alguna de las oficinas de aduanera fronteriza de los estados partes, se establece el siguiente distinción. El arancel externo común de mercaderías que no sean originarias del Mercosur pagarán tributo. Punto A dice que el despacho de mercadería que no ingresa depósito, o sea, por medio de una IC05 o un pronto despacho o un despacho directo a plaza, podrá documentarse el despacho, intervenirse en la documentación y autorizarse su trámite. Y estamos hablando de una IC05, importación a consumo con despacho directo a plaza.
En los funcionarios aduaneros, una vez concluida la intervención de un despacho común de la salida, dispondrán del traslado de la mercadería a un recinto habilitado, en el efecto, con los recaudos y formalidades de rigor y o fines de su sometimiento a la intervención aduanera correspondiente. Es decir, que el control integrado en base, se estableció, actualmente se realiza en un solo país para que no haya tanta aglomeración de transporte, se realiza en un solo país. En nuestro caso, acá vamos a presentar la pantalla. En el caso de acá del área de control del puente integrado, del puente de Roque González Santa Cruz, no hay una zona de primaria apta para control de los camiones, por lo tanto quedan parados ahí, ¿eh? Es decir, no hay cámara frigorífica y nada de eso para que se haga un control en conjunto. Para la exportación, en el régimen general de mercadería, los funcionarios darán cumplimiento del control aduanero de salida del área de control integrado en conjunto, es decir, que una vez que el despachante de aduana y la aduana argentina hacen el cruce de información, el mane de lata y el cruce de información, automáticamente esa mercadería pasa al lado de importación del lado paraguayo, uruguayo o brasileño, si hacemos un control en aduana seca. Después, los estados partes podrán aplicar criterio de control selectivo respecto a la mercadería sometida a despacho, tanto en el régimen de exportación como de importación. Es decir, si es a granel, van a tratar de que no romper la mercadería, pero en una primaria es muy difícil que no suban y rompan, ¿viste? Pero generalmente tienen que tener un dato muy fehaciente para poder hacer un control exhaustivo a fin de destruir la mercadería, sabiendo de que tienen que tener la seguridad de que ahí se cometió un ilícito. Después el artículo 5 dice que la Expo y la IMPO, el régimen especial de comercio fronterizo, debe ser controlado en el sentido de que una persona no puede cruzar todos los días y traer mercadería porque te tiene un cupo, sabemos nosotros. Y incluso los paseros también deben tener un control que, bueno, esto no se realiza porque para que el tráfico fronterizo se realice debe ser mercadería fabricada, producida, es un artículo 14, en los estados parte del Mercosur y muy poco se produce. En Paraguay, por ejemplo, la fécula, el ladrillo, algunos productos cerámicos que no puedes cruzar, por ejemplo, con una persona común y corriente no puede cruzar un sapo de cerámica o un jarrón de cerámica porque SENASA prohíbe, porque puede el barro de paraguayo, porque no tiene que tener un servicio especial, entonces no puede cruzar esa mercadería, ni chancho, ni verdura del otro lado. Nosotros cuando vamos a este lado podemos llevar lo que queremos y allá en Paraguay no nos controlan. En cambio, del lado de allá sí. Y eso es algo que está fallando. Las personas que vienen de allá no pueden traer en su auto productos, por ejemplo. El registro de habilitación de personas beneficiarias del régimen, todo de los paseros y personas que tienen negocios, que trabajan de un lado y del otro, tienen que tener un carnet que permitan que vayan y vengan, por ejemplo, despachante de aduana, agente de transporte, ya estamos habilitados para trabajar sin que tengan que estar inscribiendo, ¿no? El control es referente, estos son los auxiliares de comercio y servicio aduanero. También las personas de la aduana no tienen que estar, Encima Jorge puso el Zoom ese, sí, y no te escucho nada, lo que dice. ajá, Y no hay quien tiene el micrófono desactivado, boludo. Yo le escribí, fue el que está leyendo y no escuché nada, que el micrófono desactivado. Entonces le mandé el WhatsApp. Mauricio está ahí. Sí, Jorge, Bueno, volvemos entonces acá al protocolo de Recife. dale, dale, Jorge. Bueno, en el protocolo de Recife, ¿viste? Ah, Sobre el procedimiento operativo, acá todo este articulado que está acá habla de cómo se procede en el control integrado, ¿viste?
porque el control integrado se estableció para que en un solo estado se realice el control del tráfico internacional de las mercaderías y los medios de transporte y en otro lado el de las personas. En el caso del puente internacional, eh, el control de los despachos, importación y exportación, el régimen general de mercadería, los funcionarios trabajan en el control con con los auxiliares del comercio del servicio aduanero, tanto de un lado y del otro, trabajan en conjunto. Es decir, cuando uno libera, ya automáticamente trabaja el otro en su jurisdicción. Los estados parte podrán aplicar criterios de control selectivo respecto a las mercaderías sometidas a despachos, tanto en el régimen de exportación como de importación. El control selectivo, generalmente no es que se da tanto que este sí, este no, porque si no es muy usual de que se cometan ilícitos. Esto más que nada es cuando hay una seguridad de que la mercadería que se está llevando está cometiendo un ilícito, tiene que tener 100% de la seguridad. En cuanto al tráfico fronterizo de las personas, solamente los auxiliares, los que realizan operaciones de exportación e importación en régimen especial de comercio y tráfico fronterizo, lo podrán hacer una vez al mes. Solamente pueden cruzar al otro lado los despachantes, agentes de transporte y el servicio aduanero de ambos estados sin que se le exija otra cosa que estar habilitado como en los estados parte como operadores del comercio exterior y funcionarios del servicio aduanero. Son los únicos que pueden ir y volver porque no van a hacer compras. En cambio, las personas que el TBF, por ejemplo, no son habilitados a cruzar todos los días. En el caso de los vehículos que van y salen, tienen que estar registrados con toda la documentación y se hace el control por parte de los funcionarios para la salida y para la entrada de un país a otro, ¿viste? Cuando entran y salen. Se utilizan formularios vigentes, es decir, actualmente es todo informático. Se sustituyeron todo lo que eran papeles, se suprime el registro de egreso para vehículos comunitarios. El tránsito de los colectivos ya está establecido, que entran y salgan sin ningún tipo de restricciones. Todo en base al instrumento del Tratado de Asunción de la libre circulación de bienes. En el artículo 7, el egreso de medio de transporte, pasajero y mercadería establece que todos los transportes que van en el transporte internacional deben estar inscritos en los estados partes para poder circular. Los procedimientos para el ingreso serán análogos establecidos para vehículos particulares, artículo 6, siempre que estén inscritos. ¿Ves? Los transportes regulares de pasajeros de mercadería que cuenten con la habilitación correspondiente expedida por la oficina competente de los estados partes, la línea TRAN paraguaya, por ejemplo, Dirección de Transporte, o la CNRT argentina, o la Comisión Nacional de Transporte brasileña, podrán ingresar bajo el régimen de exportación en misión temporaria sin necesidad de otorgamiento de garantía. Esto para los colectivos de Casimiro, que hacen servicio internacional. Cuando los medios de transporte, que estamos hablando, ¿no? Tienen que ser objeto de trabajo, reparación, transformación, otro procedimiento, quedan sometidos a los regímenes, en cada caso resultaron aplicables según la legislación de los estados partes. En todos los aspectos contemplados presentes serán de aplicación las normas citadas en el anexo 1, bueno, del convenio de transporte del Cono Sur o ATIC. Y todo esto habla, viste, de los controles del equipaje acompañado, los turistas y todo el sistema de control selectivo, operaciones de las áreas de control integrado, es decir, no mucho más que eso. ¿Viste? La autoridad de la unidad fronteriza de conjurisdicción pueden interdictar personas, pueden pedir la apertura de los bienes, ¿viste? También dice que la realización de congresos, competencia deportiva, protección artística, pueden hacer el control de las temporarias en la localidad de fronteriza vecina. Las solicitudes se implementarán mediante la utilización de formularios unificados, suscriptos en forma conjunta para el petente interesado, pero esto no ocurre. Tiene que ser una temporal
para llevar todo y después traer todo en el mismo estado. O sea, este punto 10 no se utiliza. La verificación de mercadería y vehículos lo hace cada estado parte de acuerdo a de acuerdo a su legislación aduanera. Cada funcionario trabaja independiente del otro país, es decir, que no es que cada, no sé, un paraguayo y argentino están juntos, sino que cada, primero se hace por el lado argentino y después el lado paraguayo. Y si viene de Paraguay, primero el lado paraguayo y después el argentino y cada uno hace su trabajo. No hay una unificación como dice acá. ¿Cuáles son las disposiciones relativas al control migratorio? ¿Quién verifica la salida? Y bueno, la verificación en el área de control integrado es solamente para transporte y carga de mercadería. El tema de las personas la realiza eh, otro organismo que no es la aduana. El ingreso-salida lo hacen otros funcionarios. Ya sabemos cuáles son, las que están en cuando vos pasás, la Dirección de Migración. Ahora, cuando tenga que ver con comercio exterior y camiones con carga y mercadería, entonces sí, ahí sí lo realiza el servicio aduanero para la entrada y salida de los medios de transporte, siempre que tengan los documentos habilitantes, CRT, miguetea en caso de camiones, y en caso de ser buque, bueno, o aviones, tiene que tener su correspondiente documento. Pero acá estamos hablando más que nada de los puentes. Todo esto para los puentes donde haya conexión entre estados partes. El control, cuando se comprueba infracciones, ambos estados tienen que, en la zona limítrofe, no se extenderán la habilitación de salida y ambos estados deben, o sea, el país donde se cometió, juzga según su código, artículo 3 del acuerdo de recibo. ¿Qué documentos se exigen en los controles migratorios? Todos los documentos del auto. ¿Por qué viajar en el estado parte? Tenés que tener un permiso especial para figurar en el Mercosur, todos los datos del medio de transporte, tenés que tener el seguro al día, que el auto se corresponde, tener la habilitación y los permisos de autorización de viaje, en caso de menores de edad, todos los papeles, y la nacionalidad de los menores. El tráfico vecinal fronterizo, el TBF y los controles se ajustan a los mismos de acuerdo al cruce o el cruce de cotidiano si trabajas de un lado o del otro, siempre que nos lleve y traiga mercadería. ¿Cuáles son los fitosanitarios que no puede llevar y traer mercadería sin el permiso del organismo estatales? Por ejemplo, el SENAC paraguayo y el SENASA argentino. Los servicios fitosanitarios los hace SENASA en los estados partes, en este caso SENASA y el SENAR paraguayo. Son realizados por los funcionarios simultáneamente en el control integrado, o sea, SENASA y en la parte de Paraguay, pero esto no, esto ocurre así, primero lo hace el SENASA, si exportamos, y después el paraguayo, cada uno por su parte. No es que estén integrados, fusionados en una misma oficina, eso no ocurre. Al menos cuando fui la última vez no ocurre, cada uno hace su propia ley. En caso por disposiciones legales, reglamentarias, administrativas o de convenios internacionales, deban realizarse controles mediante cuarentena. Esto con lo que pase en caso de que haya una catástrofe como el COVID. eh, en caso de que entre una mercadería contaminada, automáticamente se tiene que evacuar toda la zona si el producto vegetal o tiene riesgo fitosanitario. Se aplica a la mercadería documentada al amparo del NIGTA o TIFTA. La documentación que hace SENASA debe acompañar los vegetales, sus partes, productos y subproductos según el análisis de riesgo, es decir, el certificado fitosanitario único y común de los estados partes. ¿Cómo se capacita a los funcionarios para que trabajen juntos? Tienen una guía o reglamento de inspección y muestreo. Eso todo van una vez por año se reúnen todas las cuatro aduanas y hacen todo esto, comen, beben ahí y ahí ya se hacen en portugués, en castellano, un estudio de cómo se hacen los controles, cómo mejorar, qué tipo de controles se, se deben realizar.
Entonces, los procedimientos de control, dice, en el tránsito de vegetales por Estado parte debe estar adaptado al COSABE Mercosur, es decir, primero ante este organismo, pero dentro del organismo cada país tiene su organismo, como el CENAF y el SENASA argentino. Es decir, que no es tanto así como queremos nosotros. Después, el registro único de funcionario, o sea, SENASA, funcionario que, inspectores técnicos para realizar esto, solamente son los del SENASA. La fiscalización de agroquímicos y la extensión del certificado respectivo por si traemos agroquímicos, luego SENASA es lo que va a autorizar. En caso de que los que trabajan en estos organismos tienen que ser ingeniero agrónomo e ingeniero químico o bioquímico. Los vegetales que se transportan por pasajeros automáticamente no estado parte, si no tiene un permiso de SENASA, quedan secuestrados. En la necesidad de dirimir, se someterán al control sanitario y se secuestra, por más que el Mercosur dice que si tenés el permiso se te secuestra, porque no estás exportando, vos estás trayendo un producto y por más que alguien de SENASA te haya permitido cruzar, sabe que acá en el puente te van a sacar la mercadería. ¿Cuáles son las disposiciones relativas a los controles de animales? ¿Cómo se hacen los controles en el Mercosur o en el control integrado de animales? Todos los animales tienen o subproductos de animales de origen animal, materia o materiales reproductivos de animales biológicos, tienen que venir con un permiso veterinario de por sí establecido, salvo que sean productos cárnicos. Cuando ingresa el control integrado, los animales deben tener la más rápida atención y libramiento más rápido debido a que no pueden, los servicios veterinarios, los estados partes van a controlar y van a permitir la salida o al menos poner en un lugar de resguardo los animales o productos para importación o tránsito. Una porque los animales no pueden estar mucho tiempo parados. Entonces, estos tienen un pronto control y si están destinados a exportación e importación, ya se hace un control muy parecido al control de la importación a consumo, despacho directo a plaza. O sea, el control tiene que ser físico, la identidad de los animales, es decir, cómo se llaman, las vacunas, los papeles del animal, los precintos y sellos del equipo que transporta. Si en caso de ser carne, el frío, la temperatura de los productos, conservado en frío, si son medias reses, carnes de origen ovino, porcino, equino, si vienen en estanque, por ejemplo, si vienen en estanque para reproducción, como alevino de pescado, todo tiene que tener su control. Y es necesario condiciones generales de transporte previo a la intervención aduanera para este tipo de animales. Bueno, ¿qué trámites se requiere para importar animales o productos? Primero, su importación deberá contar con la autorización del país importador, es decir, del organismo, con toda la documentación, donde figure la fecha y tentativa del paso de frontera. Eso también para veranada, invernado, no te olvides. Para la frontera de ingreso. Y estamos hablando también acá de que si nosotros estamos importando animales, tenemos que tener toda la documentación necesaria para poder, igual, SENASA, todo sanitario para poder ingresar este caballo al país y ver si no tiene ningún tipo de enfermedad cuarentenaria que pueda afectar todo lo demás, producir efectos rebaños. ¿Sí? ¿Cuáles son las disposiciones relativas a los controles de transporte? Los controles de los medios de transporte, pasajero y carga ejercido en el control integrado por los funcionarios competentes en los estados partes se ajustarán a las normas del convenio sobre el transporte internacional terrestre entre los países del Cono Sur y de toda otra norma que se dicte. Bien, ahí aguantamos un segundito Sí, sí, y ahí arrancamos después.